Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de jugadores que han sido sobrevalorados. A lo largo de la historia del fútbol parece que lo peor que se le puede decir a un futbolista es que es un sobrevalorado, que la prensa, que los hinchas, que la gente han creído en algún momento que era mucho más de lo que era. Sin embargo, en este caso puntualmente lo que yo quiero hacer es hablar de aquellos jugadores que en algún momento de su carrera, algunos más recientes, otros no tanto, un equipo decidió pagar mucho más dinero por ellos de lo que realmente deberían haber pagado o lo que realmente valían, sin hacer un juicio a valor de si el futbolista era bueno o malo. Vamos a estar hablando entonces acerca de aquellos jugadores sobrevalorados que han sido sobrepagados por distintos equipos. Así que espero que les guste la idea del video, que me pongan en los comentarios otros casos que ustedes creen que deberían ingresar, que se suscriban al canal activando la campanita, que dejen ideas en los comentarios y sin dar muchas más vueltas arrancamos. En la actual temporada hay dos casos que no quiero dejar de mencionar, más allá de que los voy a hacer lo más rápido posible porque ya inclusive le hemos dedicado videos enteros en el canal, que es lo que ha ocurrido con el Chelsea con dos fichajes que ha realizado esta temporada, que han superado los 100 millones de euros. Dos jugadores que si bien no son malos, son jóvenes y todavía tienen mucha carrera por delante, sin duda estaban lejos, por lo que habían demostrado hasta ese momento, de valer más de 100 millones de euros, que son Mijailo Mudryk y Enzo Fernández. En el caso del ucraniano, llegó desde el Shakhtar Donetsk a cambio de 108 millones de euros si se cumplen todas las variantes. Un futbolista de 22 años que había jugado 44 partidos, marcado 12 goles y brindado 17 asistencias en una liga que no es de las más competitivas ni mucho menos en Europa. Desde su llegada al Chelsea le ha costado mucho adaptarse, ha jugado 15 partidos y todavía no ha logrado marcar ningún gol. Un jugador por el cual se pagó 108 millones de euros. Y otro caso también es el de Enzo Fernández. El volante argentino quizás se puede entender un poco más. Había tenido un gran mundial con la selección y había sido elegido el mejor jugador joven de Qatar 2022. Sin embargo, sus números no avalaban lo que se terminó pagando por él. Un volante mucho más defensivo que de ataque, más allá de tener una buena pegada, que recién llevaba 4 meses jugando en el fútbol europeo, en Benfica más concretamente, 29 partidos, 4 goles y 7 asistencias, y el Chelsea pagó 121 millones de euros, lo cual lo convirtió además en el jugador más caro de la historia de la Premier. Sin duda, Enzo Fernández no ha sido el mejor fichaje de la historia de la Premier y no debería tener un valor tan elevado, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera es un delantero, es un centrocampista. Ha jugado hasta el momento 18 partidos con el Chelsea, no ha marcado goles, ha dado 2 asistencias y si bien no creo que haya estado mal ni mucho menos, sin duda las expectativas que ponen un jugador por el cual se pagaron 120 millones de euros le han pesado y mucho. Otro caso que para mí ingresa de manual en este top es el de Harry Maguire, un futbolista que comenzó su carrera en el ascenso inglés, jugando en la tercera y la segunda división. Pasó por el Sheffield United, Hull City, Wigan, volvió al Hull City, hasta que finalmente lo encontró el Leicester City en el año 2017 y pagó 13 millones de euros por él. Tuvo 2 buenas temporadas con los Foxes, jugó 76 partidos, marcó 5 goles, se convirtió en el líder de esa defensa, jugó el Mundial de Rusia con la selección inglesa siendo titular, realmente un jugador que estaba en un buen momento, pero creo que todos estamos de acuerdo que nadie hubiese pagado por un futbolista de 26 años que venía de recién 2 buenas temporadas en la Premier, 87 millones de euros. Un jugador que se terminó convirtiendo, y lo sigue siendo al día de hoy, en el defensor más caro de la historia. Teniendo en cuenta la gran calidad de defensores que hemos visto en el fútbol por todos lados a lo largo de la historia, es bastante incomprensible que Harry Maguire, desde el Leicester, haya sido y siga siendo el defensor más caro de la historia del fútbol. Un jugador que se entiende quizás por la necesidad del Manchester United de encontrar un camino en lo defensivo, épocas del Manchester que no han sido buenas, pero la realidad es que encima ni siquiera él ha terminado rindiendo. Si bien ha jugado bastante, 173 partidos, ha sido más protagonista por sus errores y sus malos rendimientos que por los buenos. Al día de hoy ni siquiera es titular en una defensa que tiene a Lisandro Martínez y a Rafael Varane, y ya se está especulando con que se va a ir, y seguramente lo haga por mucho menos de los 87 que pagaron en su momento. Siguiente caso, Ferran Torres. Este futbolista español que apareció de joven en el Valencia, que mostraba algunas condiciones interesantes, había jugado 97 partidos, marcado 9 goles, brindado 2 asistencias, un extremo que también podía jugar como una especie de media punta o inclusive como número 9 y referencia de ataque. El Manchester City lo compra de la mano de Pep Guardiola en el año 2020, paga 33 millones y medio de euros.
Juega allí 43 partidos, marca 16 goles, pero decididamente era suplente, ingresaba algunos minutos o jugaba cuando los titulares descansaban, pero en general en los partidos importantes no era titular y en muchos casos ni siquiera ingresaba. Por eso sorprendió y mucho que en el año 2022 un Barcelona que decía tener problemas económicos pagara 55 millones de euros por el jugador. Estamos hablando de un futbolista que en su mejor momento el City pagó 33 millones y después de no destacar en el conjunto inglés y tener 2 años más, viene el Barcelona y pone 55. En el Barcelona, ¿cómo le fue? 67 partidos, 14 goles y 8 asistencias. Y exactamente lo mismo que en el City. Si bien los números no parecen tan malos, es un futbolista que ha sido mucho más suplente que titular e ingresa algunos minutos. Estamos hablando de un jugador por el cual pagaron 55 millones de euros y se había muchas más expectativas depositadas que lo que terminó siendo, y al día de hoy también se especula y mucho que a partir de la próxima temporada no continúe en el club culé. Pasemos ahora a un caso un poco más desconocido, que es el del delantero checo Patrik Schick. Delantero que comenzó jugando en su país, en el Sparta Praga, con buenos números llamó la atención de algunos clubes europeos, apareció la Sampdoria de la Serie A, un equipo que pelea más la mitad de tabla para abajo, y pagó 4 millones de euros por su ficha como una apuesta. Tuvo una buena primera temporada, 35 partidos, 13 goles, números buenos, nada del otro mundo, pero 13 goles en tu primera temporada en Italia son números interesantes, lo que hizo que la Roma, en ese momento que necesitaba una referencia de área, pagara 42 millones y medio de euros. Una locura total para un jugador que había tenido recién una buena incursión en Italia. ¿Cómo le fue en la Roma? Mal. 58 partidos y solamente 8 tantos. Lo terminó prestando primero al Leipzig del fútbol alemán y finalmente recuperó parte de la inversión al vendérselo al Bayer Leverkusen a cambio de 26 millones de euros. Ahí la verdad que no ha tenido malos números, 90 partidos y 41 goles. Sin embargo, la temporada actual ha sido bastante irregular y solamente ha marcado 4 tantos en 23 encuentros. Pasemos ahora a hablar acerca de Fabio Silva, un delantero que alternó su formación entre Benfica y Porto, finalmente termina debutando en este último. Allí jugaría 21 partidos, marcó 3 goles, que no son grandes números, sin embargo era joven, tenía 18 años y se hablaba muy bien de él, que era el nuevo gran talento que tenía la cantera portuguesa. En el año 2020 aparece el Wolverhampton, que tiene obviamente ciertos ligámenes con el fútbol portugués, y termina comprándolo a cambio de 40 millones de euros, lo cual es un récord absoluto en la historia del club como el fichaje más caro que han realizado. Sin embargo, no le ha ido bien a Fabio Silva, que ya de por sí su fichaje llamaba mucho la atención los valores que se habían manejado. 62 partidos, 4 tantos y 6 asistencias. Al día de hoy ya ha tenido 2 sesiones diferentes. Una por el Anderlecht de Bélgica, donde jugó 32 partidos y marcó 11 goles, y actualmente está en el PSV Eindhoven del fútbol de los Países Bajos, donde ha jugado 17 partidos y ha marcado 5 tantos. Tiene 20 años, todavía es joven, pero su valor de mercado sin duda está muy por debajo de esos 40 que en algún momento supieron pagar. En este tipo de videos, por lo general, intento evitar repetir equipos. Sin embargo, el Chelsea me lo hace muy difícil porque ha hecho muchos de estos fichajes sobrepagados. Y no los voy a explorar, pero Fofana en su momento es del Leicester, Cucurella es del Brighton por 65 millones, son otros jugadores que podríamos tranquilamente incluir dentro de este video. Pero en este caso vamos a ir un poco más atrás en el tiempo y vamos a hablar del fichaje de Kepa. Un arquero que tenía buenas condiciones, que se hablaba muy bien en España, que le costó afianzarse en el arco del Athletic de Bilbao. Primero pasó por el Baskonia, el Bilbao Athletic, el Ponferradina y el Valladolid, todos equipos de la segunda división, hasta que finalmente en el año 2016 se quedaría con la titularidad del equipo de Bilbao, donde atajaría durante 2 temporadas 54 partidos donde recibió 66 goles. Sin embargo, se hablaba muy bien, era joven, tenía 23 años, de que era uno de los grandes proyectos del fútbol español. Sin embargo, lo que nadie se podía llegar a imaginar es que venga el Chelsea y pague 80 millones de euros por él, lo que lo convirtió, y sigue siendo al día de hoy, y por mucho, además, por muchísima diferencia, en el arquero más caro de la historia. Para que se hagan una idea, arqueros como por ejemplo Thibaut Courtois cuando fichó por el Real Madrid, pagaron 35 millones de euros por él. Neuer cuando llegó al Bayern pagaron 30 millones. De Gea, que no es santo de mi devoción, cuando se fue al Atlético de Madrid, que era un arquerazo en el fútbol español y muy joven, el Manchester United pagó 25 millones. Es decir, casi una cuarta parte de lo que el Chelsea pagó por Kepa. Una locura total y que encima después yo estoy seguro que ese precio que pagaron por él terminó pesando y mucho en su rendimiento. Errores marcados, terminó perdiendo la titularidad, perdió su lugar en la selección española, ni siquiera fue convocado al último mundial, y es un arquero que hoy en día con 28 años, si bien ha recuperado la titularidad en el Chelsea, está muy por debajo de los 80 millones que en algún momento pagaron por él.
Y para finalizar el video de hoy, no quería dejar afuera otro caso de un futbolista portugués, que es el de João Félix, un caso muy similar al de Fabio Silva, pero llevado a la enésima potencia. Es un futbolista que en su carrera se hablaba muchísimo de la proyección que tenía, ganador de Golden Boy en el año 2019 y en su primer temporada en Benfica, la verdad que tuvo muy buenos números, 43 partidos, 20 goles y 11 asistencias. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que tras solamente una temporada venga el Atlético de Madrid y pague 127.400.000 euros por su ficha. Un Atlético de Madrid que tenía dinero porque acababa de vender en una cifra muy alta a Griezmann al Barcelona, pero lo último que esperábamos es que gaste esa cantidad de dinero en João Félix, un proyecto que recién comenzaba a formarse y lo terminó convirtiendo en uno de los 5 jugadores más caros de la historia del fútbol. ¿Qué pasó con João? Jugó 4 temporadas en el Atlético, 131 partidos, 34 goles, 16 asistencias. Tiene mucho talento, es un jugador interesante, pero sin duda es un jugador que no se ha podido afianzar en el fútbol español y que no ha podido demostrar sus mejores condiciones. Algunos le echan la culpa a Simeone, yo creo que en el caso puntual de João no es solamente culpa de Simeone, sino que él mismo, con el crecer de los años, no terminó demostrando las condiciones que se creían que iba a tener. Hoy en día en el Chelsea a préstamo, a los últimos 6 meses ha jugado 17 partidos, ha marcado 3 goles, también preso de un Chelsea que le ha ido muy mal, pero es un jugador que con 23 años hoy en día ni por asomo podría llegar a tener un valor de los 127 millones que pagó el Atlético de Madrid en su momento. Y seguramente me queden muchos casos afuera. 2 que no hablé en profundidad, pero quería mencionar, son los de Artur Melo y Jasper Cillessen cuando se fueron del Barcelona, que en las cuentas de la Juventus, el volante brasileño, cuadró como que llegó a cambio de 76 millones de euros, mientras que Cillessen a cambio de 35 millones al Valencia, lo cual lo convirtió en el segundo jugador más caro de la historia del club che. Sin embargo, en ambos casos fueron intercambios, uno por Pjanic a la Juventus y el otro por Neto, por lo cual no terminó habiendo una erogación tan grande de dinero. Sin embargo, me parece una locura los valores que se le asignaron en su momento. Más allá de esto, como les digo, hay más casos, seguramente los que les mencioné me parecen los más emblemáticos que hemos visto en el último tiempo en el fútbol. Si recuerdan alguno más, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal activando la campanita, síganme en TikTok y en Instagram que estoy subiendo contenido todos los días, tienen los links en la descripción y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en un próximo video.